Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno que me hayan invitado por segunda vez a participar en este programa y, por supuesto, agradecerles a ustedes su asistencia a este acto. Lo que voy a hacer va a ser hablarles del proyecto de literatura comparada de Stefan Zweig y me voy a enfrentar a él a partir de los postulados de la crítica de la razón literaria, es decir, de la teoría de la literatura, de la teoría de literatura comparada contenida en la crítica de la razón literaria. Este proyecto de Zweig, titulado Los constructores del mundo, una tipología del espíritu, comprende 3 obras, que son las siguientes: 3 maestros, en las cuales se ocupa de Balzac, Dickens y Dostoyevsky; La lucha contra el demonio, en la que se ocupa de Hölderlin, Kleist y Nietzsche; y 3 poetas de sus vidas, en la que se ocupa de Casanova, Stendhal y Tolstoy. El punto de partida, digamos, el choque o el encuentro entre estas 2 teorías comparatistas es radical, porque Zweig entiende el comparatismo como un ejercicio fraterno, fraternalista, irenista, soteriológico, es decir, con vocación salvífica y, desde mi punto de vista, y esto lo veremos hoy también, que incurre de lleno en el mito de la cultura. Todo esto, que ahora puede parecer así, con unos términos un poco imprecisos, lo vamos a ver ahora con mucho más detenimiento. Mientras que desde la crítica de la razón literaria se sostiene que la literatura comparada es precisamente todo lo contrario. Es un invento europeo, una construcción nacionalista, y es una intervención ética, de una interpretación ética de una literatura ajena, es decir, es una intervención en una literatura ajena. Por un lado tenemos el pacifismo, la armonía, la fraternidad de Zweig, y por otro tenemos una idea, una concepción de la literatura comparada como un acto de guerra. Por tanto, como pueden ver, los planteamientos son muy distintos. Les leo un pasaje de Zweig y un pasaje de la crítica de la razón literaria, muy breves, para que esta dicotomía quede muy clara. Zweig. Nos parecía que bastaba con pensar a escala europea y unirnos en una hermandad internacional, declararnos partidarios del ideal de un entendimiento pacífico dentro de nuestra esfera, de la esfera cultural, literaria, y de una fraternidad espiritual por encima de lenguas y países. Así, estos son los presupuestos de los que parte Zweig. En la crítica de la razón literaria leemos: la literatura comparada no se ha desarrollado nunca con la intención de aunar pueblos ni aproximar literaturas nacionales. No. Eso es un idealismo absoluto y también una creencia académica muy extendida. La literatura comparada nació, creció y se desarrolló para satisfacer una necesidad académica esencial a todo imperio: interpretar y codificar las literaturas ajenas a partir de la literatura propia. Bien. Estos son los posicionamientos. Entonces, vamos, en la primera parte de esta charla voy a ocuparme fundamentalmente de Zweig, del comparatismo de Zweig, luego daremos una pincelada al comparatismo de la crítica de la razón literaria y ya concluimos. Entonces vamos al grueso de la conferencia, que es la cuestión de Zweig. Bien, estas ideas, estos irracionalismos de los que parte Zweig, van a tener 2 primeras concreciones, 2 teleologías muy claras. Hay 2 ideas que alientan los ejercicios comparatistas de Zweig, que son la idea de la teocracia de la belleza y la idea del supranacionalismo espiritual. Estas 2 ideas son poderosísimas e, insisto, instruyen los ejercicios comparatistas de Zweig. Vayamos por la primera, la teocracia del arte. Esa expresión que toma de Hölderlin, y les voy a leer el pasaje de Zweig en el que hace alusión a esta idea. Dice así: Hölderlin quiso reunir el interior y el exterior en una forma suprema de unidad y de pureza, crear sobre la tierra la teocracia de la belleza, la unidad del todo. He aquí la tarea del individuo en particular y de la humanidad en general. Y ahora fíjense la cuestión aureolar. Los pueblos han perdido la armonía infantil y la armonía de los espíritus será siempre el principio de una nueva historia sobre la tierra. Y ahora viene lo mesiánico. Solo habrá belleza, y el hombre y el mundo exterior se unirán en un solo abrazo, formando así una divinidad universal. Esto es lo que se logrará con la teocracia de la belleza, es decir, con el triunfo de la cultura para liderar un proyecto de Unión Europea. Esto, que insisto, presentado así puede todavía generar un poco de confusión, lo presento y luego lo vamos a ir viendo y verán ustedes que queda muy detallado, muy explicitado, muy detallado. Esta idea de Hölderlin, Zweig la hace suya y la expresa en sus propios términos, en muy distintas ocasiones. Yo les leo un pasaje para que vean que no es solo la cita de Hölderlin, sino que Zweig hace suya esta idea.
no tengo yo noticias de deleite y satisfacción más grandes que reconocer que también le es dado al hombre crear valores imperecederos y que eternamente quedamos unidos al eterno mediante nuestro esfuerzo supremo en la tierra, mediante el arte. Luego, mediante el arte nos unimos a lo eterno. Esta es la idea de la teocracia de la belleza que toma, insisto, de Hölderlin. Y la segunda idea es la del supranacionalismo del espíritu. Esta idea del supranacionalismo del espíritu la vamos a ver, es muy importante en Zweig, no solo en su comparatismo, sino en su vida. Pero les leo ahora un pasaje también de la semblanza que Zweig dedica a Romain Rolland y en la que se alude a este supranacionalismo del espíritu y también se hace una referencia a la teocracia de la belleza. Estas dos ideas siempre van juntas. De Romain Rolland dice lo siguiente: supe que por fin tenía en mis manos la obra que no servía a una sola nación europea, sino a todas, y al hermanamiento entre ellas. Supe que aquel era el hombre, el escritor que ponía en juego todas sus fuerzas morales, el amor al conocimiento y la sincera voluntad de conocer, la imparcialidad probada y alambicada, y una fe alentadora en la misión unificadora del arte. Y ahí está otra vez la teocracia de la belleza, esa misión, esa fraternidad que se logrará por medio del arte. Esta idea, les decía, es muy importante en la vida de Zweig y así lo reconoce él también en su biografía, explícitamente. Zweig dirá en una ocasión dirá, podía hacer propaganda de lo que desde hacía años se había convertido en la idea fundamental de mi vida, la unión espiritual de Europa. Esta es la idea fundamental de su vida. Y al final de sus memorias, y esto también tenemos ocasión de comentar por qué, al final de sus memorias reconoce que esa idea fundamental de su vida, el supranacionalismo del espíritu, constituyó un fracaso. La misión más íntima a la que había dedicado toda la fuerza de mi convicción durante 40 años, la Unión Pacífica de Europa, había fracasado. Y este propósito, este proyecto fracasó porque Zweig, como individuo ideologizado por las doctrinas pacifistas, no entendió que era imposible, no entendió que esto era un proyecto político. Zweig aborrece la política porque entiende que la política genera violencia y lleva a la guerra, y la sustituye por la cultura, que identifica con la paz, la armonía y la fraternidad, como si la cultura no fuese también una estrategia política. Esta disociación que hace Zweig le resultó fatal, incluso vitalmente para él. No entendió que el proyecto del supranacionalismo del espíritu, de la teocracia de la belleza, de los poetas que debían guiar esa Europa unida, no podía hacerse sin contar con una estructura política. No cabe establecer un canon sin contar con una estructura política estatal que te permita establecer ese canon. Y por supuesto, no cabe contemplar la idea de un canon supranacional sin contar con una estructura política supranacional, es decir, con un imperio, que te permita fijar ese canon supranacional. Esto Zweig no lo entendió. Pero se podría conceder, se podría, considerar la opción de ese posible supranacionalismo del espíritu, pero nunca desgajándolo de lo político. Y aquí, por ejemplo, esta es la idea que, por ejemplo, defiende Husserl. Husserl, en su conferencia sobre Europa, defiende el modelo de globalización que don Gustavo calificó como globalización contractiva o centrípeta, que era aquella en la que había un centro atractor, y dice don Gustavo incluso un sumidero, ¿sí?, por el que se van incorporando los distintos términos del espacio globalizado. Es decir, ellos vendrán. Husserl, en su conferencia sobre Europa, dice, a propósito de las otras naciones, dice, a pesar de su inquebrantada voluntad de autoconservación espiritual, ¿sí?, las otras naciones tienen una inquebrantada voluntad de conservación, no podrán resistirse a europeizarse. Luego esa voluntad sí que se quebranta, ¿sí? Y añade Husserl, en cambio nosotros, los europeos, si nos pensamos rectamente, por ejemplo, jamás nos indianizaremos. O sea, un europeo que se contempla, que se entiende rectamente, no se indianizará. Cualquier otro pueblo se europeizará si entiende correctamente lo que significa la cultura europea. Este es el supranacionalismo que, en todo caso, podría pretender Zweig. También es una idea fuerte de su siglo y de su tradición, es la idea de Novalis. Y aparte, Novalis contempla esta idea y añade también la cuestión religiosa, esa unión fraterna con lo eterno. Novalis dirá, los otros continentes esperan la reconciliación y la resurrección de Europa
para incorporarse y hacerse conciudadanos del reino de los cielos. Fíjense que se da también esa globalización contractiva o centrípeta. Este es un asunto que el profesor Gustavo Bueno también trató en España frente a Europa, por cierto, haciendo alusión a la conferencia de Andrés Laguna, que se expresa también en estos mismos términos. Bueno, las referencias son muchas, y Tomás García López también trató esta cuestión en un artículo publicado en el Basilisco, El mito de la identidad cultural de Europa visto desde España, en la que analiza cómo los intelectuales españoles han asumido acríticamente la idea de la Europa sublime. Esta Europa sublime es la Europa de la cultura que defiende Stefan Zweig. Es decir, estas son ideas que están en funcionamiento. Bien. Por tanto, tenemos estas dos ideas. Voy a presentar así esta primera parte un poco atomizada y entiendo que el conjunto de todo lo que hablaremos ya adquirirá mayor sentido y mayor consistencia a medida que avancemos. Tenemos fraternidad, soteriología, irenismo, mito de la cultura como una nebulosa de irracionalismo, ¿sí?, en la que está situado Zweig. Tenemos dos ideas muy fuertes en Zweig que van a instruir su teoría comparatista y que se desprenderán también de los ejercicios comparativos que Zweig lleva a cabo, que son la teocracia de la belleza y el supranacionalismo del espíritu. Bien, pues seguimos. Vamos a bajar un poco más el nivel de concreción. En sus ejercicios comparatistas, para abundar en esta cuestión del irracionalismo, Zweig va a aborrecer de la lógica, lo sistemático, los esquemas, los conceptos y la razón. Y va a defender una aproximación sentimental, una aproximación sensible, espiritual, dirá él, a las obras de arte. Esto se infiere de lo que Zweig va diciendo y esto lo expresa Zweig de forma objetiva, explícita. Fíjense, de los hermanos Karamazov dirá: no pretendamos, pues, comprender a estos hombres, a los 4 hermanos Karamazov, a través del cristal de la razón. Solo el sentimiento, lo único que hermana, es capaz de comprenderlos. Y ahí tenemos la fraternidad y lo sensible, y por otro lado, el aborrecimiento de lo noseológico, lo epistemológico siempre por encima de la aproximación noseológica. Esto se expresa aquí objetivamente y luego se infiere de otros muchos textos. El siguiente pasaje también va en este sentido. Fíjense, lo leo todo, son 4 líneas y luego vemos las partes de este pasaje. Siempre me ha parecido la comparación un elemento creador de gran eficacia, y hasta me gusta como método, ya que puede ser usado sin necesidad de forzarse. Así como las fórmulas empobrecen, la comparación enriquece, pues realza los valores dando una serie de reflejos que, alrededor de las figuras, forman como un marco de profundidad en el espacio. Bien, vamos a ir por partes porque esto es un poco duro. Siempre me ha parecido la comparación un elemento creador de gran eficacia. Bien, y aquí está el error. El error de Zweig y el error, y aquí podemos llegar a nuestros días, y el error de todos aquellos críticos literarios, reseñistas, profesores de literatura, de cualquier área, etcétera, que son incapaces de distinguir entre literatura, teoría de la literatura y crítica literaria. Porque una cosa es la capacidad constructiva, la libertad del capricho constructivo de los autores literarios constructores de ficciones. Es decir, yo como autor literario, explotando el M2, explotando toda la capacidad, que es toda infinita, es la capacidad de un dios, porque yo en la ficción puedo establecer las causalidades que a mí me dé la gana, todo puede darse en la ficción. Esa potencia y esa capacidad está muy bien en la ficción. Pero ¿qué sucede a la hora de hacer crítica literaria? Que si tu crítica literaria no tiene un asiento, una base noseológica, ¿cómo vas a suplir ese conocimiento teórico, categorial, de la materia de los materiales literarios? Pues normalmente acudiendo a 4 fraudes, que es acudir a lo psicológico, a lo retórico, a lo ideológico y a lo doxográfico. Psicología, retórica, ideología y doxografía nos sacan las castañas del fuego, todo lo salvan. ¿Qué les sucede a todos aquellos que no distinguen estas 3 áreas? Pues que son muchos los profesores, vamos a poner algunos colegas universitarios del área de literatura, poetas y novelistas, que utilizan para construir sus críticas literarias y sus trabajos de teoría sus capacidades, sus potencias de autores literarios, constructores de ficciones. Y ahí, en lo creador, ahí reside el fraude, ¿sí? Cuando Zweig dice que
Me ha parecido la comparación un elemento creador de gran eficacia. No, la literatura comparada no es un elemento creador. La literatura comparada es una aproximación a los materiales literarios para disponer noseológicamente, para edificar sobre ese conocimiento, la crítica literaria. Una crítica literaria que parta de ese conocimiento. Ahora, si ya partimos de esta base de que la literatura comparada es un elemento creador, ya estamos mezclando, confundiendo estas áreas. Ahora, estamos, eso sí, dotándonos a nosotros de una potestad de la capacidad de un Dios. ¿Sí? Así salen después las críticas que salen. Cuando dice, y hasta me gusta como método, fíjense, la literatura comparada es de forma subsidiaria, de forma lateral, un método. Pues, vamos, la literatura comparada es un método de trabajo de los materiales literarios. Claro, si solo subsidiariamente es un método, ¿cuál es la primera función? Pues la primera función es la creación, el elemento creador. Y aquí ya volvemos o introducimos directamente la perturbación psicologista en nuestra crítica literaria. Y sigue, ya que puede ser usado sin necesidad de forzarse. Así como las fórmulas empobrecen, siempre la razón, lo sistemático, lo lógico va a ser pobre, va a ser una castración, va a ser una limitación. Vean ustedes que al entender lo noseológico, vamos a llamarle, como una castración, como un impedimento, ¿impedimento a qué? Pues impedimento a la capacidad constructiva del autor de ficciones. Es decir, es un impedimento para que el M2, para que la psicología de los autores dé libre curso a su capricho. La comparación enriquece. Y ahora, en la parte última de este pasaje, cuando les decía que son muchos los individuos que al no disponer de un conocimiento conceptual de los materiales literarios acuden a esos 4 fraudes, y concretamente a la retórica, díganme ustedes qué significa esto. La comparación realza los valores, dando una serie de reflejos alrededor de las figuras que forman como un marco de profundidad en el espacio. Bien, esto no significa nada. Esto no significa nada. Ahora, estos son los límites a los que se conducen aquellos que deben o que solo tienen el recurso o el auxilio de la retórica y del psicologismo para resolver los problemas, en este caso, de una metodología de literatura comparada. Y cuando Zweig busca el auxilio, llamémosle noseológico, no lo busca de forma, digamos, rigurosa, sino también lo busca de forma retórica. Fíjense qué hace para hablar de Goethe. Hay 100 imágenes apropiadas para representar esa contraposición creadora entre el Goethe, que es el amo del demonio, y el que es el siervo del mismo. Los siervos van a ser Kleist, Hölderlin y Nietzsche. Ahora, fíjense en la terminología, el amo del demonio, el siervo del demonio, son metáforas de quien no tiene más conceptos para tratar estos materiales. Seguimos. Escogeré la geometría por ser la más clara. O sea, hay 100 imágenes posibles, ahora escogeré la geometría por ser la más clara. Y ahora dice, la forma de la vida de Goethe es el círculo, una línea cerrada, completa, que abraza todo su ser, una eterna vuelta hacia sí mismo, la misma distancia desde su inconmovible centro hacia el infinito. Bueno, y esto es retórico, esto puede amedrentar a los tibios, ¿sí? Ahora bien, un círculo que va desde su centro hasta el infinito es un círculo de radio infinito, es decir, es una ficción, es una nada. ¿Sí? Luego, la figura que está tomando geométrico acude a la geometría para buscar el auxilio de la geometría y toma de la geometría el círculo de radio infinito. Es decir, pues bien, estas son las digamos, tentativas que tiene Zweig de acudir al apoyo o al auxilio, en este caso, de la geometría. Fíjense, este aborrecimiento de la razón, de lo sistemático, se expresa de muy distintas maneras. En una ocasión Zweig dirá, en otra ocasión Zweig dirá, así pues, por mis tendencias queda creada una valla opuesta a toda idea de delimitación. Luego queda creada una valla a la valla, ¿sí? Una valla opuesta a toda idea de delimitación es la valla a la valla. En sus memorias, Zweig reconocerá, fue entonces cuando recibí el impulso definitivo. Era preciso luchar contra la guerra, es decir, hacer la guerra a la guerra. Este tipo de construcciones me recuerdan cuando don Gustavo utilizaba las fórmulas aritméticas y las traspasaba a la idea de tolerancia para explicar las combinaciones posibles. La tolerancia de la tolerancia es tolerancia, la intolerancia de la intolerancia es tolerancia, y así seguidamente. Bien. Nosotros podríamos decir, para el caso de Zweig, que así como la intolerancia de la intolerancia, en ese caso, pertinentemente en don Gustavo, daba lugar a la tolerancia, la guerra para Zweig da lugar a la paz.
como si negando la guerra, y ahí entramos ya en ese idealismo, negando la guerra se lograse la paz, porque aparte esto es lo que afirma Zweig objetivamente. Y como si la valla a la valla nos pudiese procurar, pues efectivamente, la libertad. La libertad. La valla a la valla es en la medida en que proscribimos cualquier valla, cualquier acotación, cualquier discriminación, pues abrimos y contemplamos el campo precisamente abierto de la libertad. Y al hablar de libertad, nos remitirá siempre a los espíritus más libres de su comparatismo, que son los alemanes. De Hölderlin dirá lo siguiente, fíjense. Este espíritu, el espíritu de Hölderlin, fíjense, aquí ya la metonimia, es decir, en lugar de decir Hölderlin, es el espíritu. Hölderlin es un espíritu. Este espíritu no puede expresar más que el anhelo de llegar, pero no puede elaborar esquemas o conceptos. Todo esto siempre queda fuera. Las ideas de Hölderlin son aerolitos, piedras del cielo y no de cantera terrestre, y por eso no pueden ser alisadas y colocadas disciplinadamente para formar un muro, es decir, un sistema. Luego, la poesía de Hölderlin no puede crear esquemas y conceptos y nosotros no podemos operar con las poesías de Hölderlin porque cualquier operación con estas poesías significaría crear un muro y un muro es un sistema. Pues todo sistema, dirá, es siempre un muro. Esas piedras quedan en la forma en que caen. No necesitan ser desbastadas ni sufrir variación alguna. Ha dicho aquí Zweig que el espíritu de Hölderlin nos procura unas ideas que son aerolitos celestes, son piedras celestes, no de cantera terrestre. Y como vienen del cielo, no se pueden tocar con las manos, no se pueden trabajar, no pueden conformarse como sistema. Bien, hay una estrofa de Hölderlin, que no cita Zweig, pero la traigo, me interesa a mí citarla, porque explica perfectamente el pasaje que acabamos de leer. Piensen ustedes en la cantera celeste, las ideas de Hölderlin son de cantera terrestre, no son piedras del cielo y no son de cantera terrestre. Dirá Hölderlin lo siguiente: sin embargo, nos compete, bajo la tormenta de Dios, oh poetas, erguidos y con la cabeza descubierta, asir con nuestras propias manos el rayo de luz del Padre y pasar envuelto en canción ese regalo divino a la gente. O sea, el poeta toma el rayo de luz del Padre, por eso dice Zweig que las ideas de Hölderlin son aerolitos celestes y no de cantera terrestre, porque el poeta toma el regalo divino y aquí utilizaríamos la figura del transductor, porque no es un simple mediador, sino que el poeta toma el regalo divino y, envuelto en sus canciones, es decir, envolviéndolo con sus canciones, lo da a la gente. Sucede que cuando estos aerolitos, estas piedras del cielo, caen, no pueden tocarse con las groseras manos de un científico, de alguien que quiera tratarlas sistemáticamente, de alguien que quiera trabajar con ellas por medio de la lógica, con alguien que quiera trabajarlas con esquemas y conceptos. Bueno, pues, ¿qué nos queda? Es decir, ¿quién puede ser los únicos capaces de operar con estos materiales que el poeta del espíritu nos traslada, nos brinda? Bueno, pues son los poetas del espíritu. Y estos poetas del espíritu van a ver ustedes que siempre son los alemanes. Luego, y aquí estoy ya avanzando algunas conclusiones, bueno, supongo que ya se ve todo, pero bueno, yo iré avanzando conclusiones. No son ni los poetas ingleses, franceses ni rusos quienes van a procurarnos estos aerolitos celestes, son únicamente los poetas alemanes, los poetas del espíritu. Fíjense, ya que estamos aquí, estamos hablando de este aborrecimiento de la razón, de este aborrecimiento de lo sistemático. Y ya que estamos en una escuela de filosofía, he seleccionado un pasaje que he pensado que también les podría interesar a ustedes, porque habla de la influencia de Kant en los poetas y dice lo siguiente. Y piensen ustedes en el pasaje de Hölderlin que el poeta toma el rayo de luz del Padre. ¿Bien? Dice aquí Zweig lo siguiente: el exceso de luz de la filosofía debilita a los poetas, aunque ellos no se den cuenta, porque esa luz es fría. Aquí está la diferencia. Una cosa es el rayo de luz del Padre y la otra cosa es la luz fría de los filósofos, porque esa luz es fría y surge de ese espíritu sistemático que cristaliza según leyes fijas. O sea, lo fijo, lo sistemático. Siempre Zweig aborrece estas cuestiones.
La filosofía, ese hospital para poetas desgraciados, de nada le ha servido a Hölderlin. La filosofía es un hospital para poetas desgraciados. Nosotros, decía que al principio, que Zweig incurre constantemente en el mito de la cultura. En el mito de la cultura, tomado como nos explica Gustavo Bueno en el mito de la cultura, consiste en la secularización del mito de la gracia. Así como la gracia divina nos elevaba de la animalidad, de la grosería del hombre, la cultura opera en nosotros esa misma elevación. Fíjense aquí que la filosofía es un hospital para poetas desgraciados. El poeta desgraciado será aquel que no logra elevarse, como Hölderlin, que es capaz de elevarse y tomar el rayo de luz del Padre. Esos poetas que no consiguen la elevación, es que es la gracia, es que esto está funcionando la gracia, y ahora qué pasaje les leo después. Estos poetas que no consiguen se quedan con la luz mundana de la filosofía, con esa luz fría de la filosofía, no llegan a más. ¿Sí? Fíjense, a propósito de la gracia, de Hölderlin nos dirá también lo siguiente, literal, En ese tormentoso crepúsculo de su espíritu, Hölderlin alcanza lo que en vano trató de encontrar cuando su espíritu aún estaba despierto y su inteligencia lúcida. O sea, cuando el espíritu estaba despierto y la inteligencia lúcida, no logró nada, pero luego logró, 2 puntos, perdón, porque me he interrumpido a mí mismo con la explicación, el secreto de la gracia, el secreto de la gracia. Dice Zweig. Es lo que Hölderlin, al final de su vida, cuando tiene la mente preclara y es capaz de atisbar esas ideas y ese rayo de luz divino, entonces recibe el secreto de la gracia. Es exactamente el mito de la cultura. Es la elevación que logra el poeta al distinguirse de lo mundano, al elevarse por encima de lo mundano. Ya para terminar este pasaje, este capítulo, el aborrecimiento de Zweig hacia todo lo que signifique sistema, razón, lógica, no solo se da en sus ejercicios comparatistas, ni en la teoría que instruye estos ejercicios comparatistas, sino que esto es algo que Zweig subraya en las semblanzas, no solo de literatos, sino también de figuras históricas que le han interesado. Sobre todo a figuras que él toma también como líderes en su momento a tener en cuenta. Me refiero a Montaigne, del cual nos dice lo siguiente. Nos lo dice Zweig en tono, digamos, para subrayar su singularidad, no criticándolo. Aborrece todo lo sistemático, Montaigne. Le repugna todo lo que proviene de manuales. El único error, el único crimen, es querer encerrar la diversidad del mundo en doctrinas y sistemas. Siempre lo mismo. De Montaigne también nos dirá: las verdades que descubre ya no lo son al año siguiente, a menudo al instante siguiente. Bueno, luego hablamos de la modernidad líquida y la posmodernidad. Bueno, pues las verdades de Montaigne ya no lo son al instante siguiente. De Erasmo dirá: las verdades de Erasmo son en realidad explicaciones. Porque toda verdad es excluyente, la exclusión es discriminadora y por tanto no es fraterna y no es armónica. Este es el simplicísimo esquema que maneja Stefan Zweig en este contexto. Bien, y ahora tratando estas cuestiones del irracionalismo, vamos a concretar un poco más y vamos a ir ahora ya a tratar muy brevemente también una idea que fue el detonante que me llevó a escribir este libro cuando leí lo que les diré ahora, porque advertí que había una diferencia fundamental entre lo que Zweig decía que iba a hacer en sus ejercicios comparatistas, entre el finis operantis, y lo que Zweig hacía efectivamente, entre el finis operis. Y me di cuenta de que aquello que Zweig estaba haciendo era precisamente lo que dice la crítica de la razón literaria, que es la literatura comparada, que es una lucha entre naciones. Fíjense, de Balzac, Dickens y Dostoyevsky afirma lo siguiente: comparando las 3 esferas se ven sus diferencias, pero no ha sido mi intención interpretar tales diferencias formando juicios de valor
o subrayar los elementos nacionales de un artista con simpatía o aversión. Es decir, no voy a hacer juicios de valor y no voy a marcar con simpatía o aversión los caracteres nacionales de los autores que trato. Estos son los dos principios. Pues bien, no es verdad, esto no es así. Esto no es así, y no puntualmente, no es así nunca. Nunca. De ahí la sorpresa al dar con esto. Simplemente les voy a ilustrar el juicio de valor, voy a ilustrar las marcas nacionales y luego pasaremos a ver ya concretamente el caso de Dickens. En lugar de escogerlos un poco de todos, he escogido a un solo autor y así verán ustedes cómo funciona la aversión. Pero vamos por partes. Lo primero, no voy a realizar juicios de valor. Dostoyevsky es inferior a Nietzsche en lo que se refiere a la veracidad. Bueno, pues esto es un juicio de valor. O sea, Nietzsche es superior a Dostoyevsky en cuanto a veracidad. De Stendhal dirá que toda su obra psicológica, es decir, la obra psicológica es la obra del espíritu, toda su obra psicológica es una olla podrida de fragmentos, sentencias y anécdotas. Esto en Stendhal, una olla podrida de fragmentos, sentencias y anécdotas. Luego verán ustedes qué dice de Kleist, Nietzsche y Hölderlin. Y veremos si entre los unos y los otros hay o no juicios de valor. Sí que los hay siempre, los hay siempre. Y sobre todo, lo que realmente causa bueno, una gran sorpresa, vamos a decirlo de este modo, es que Zweig afirme que no va a marcar con simpatía o aversión los caracteres nacionales de los autores que trata. Fíjense, de Dickens. De Dickens dirá: la tradición inglesa es la más fuerte, la más victoriosa del mundo, pero también resulta la más peligrosa para el arte, la más dañina, porque es alevosa. No armoniza con el impulso artístico libre. Fíjense, la tradición inglesa es la más fuerte, vale, la más victoriosa, pero es la más peligrosa para el arte. Luego, si la tradición inglesa es la más peligrosa para el arte, porque es alevosa, Dickens e Inglaterra quedan fuera del concurso de las naciones para liderar la teocracia de la belleza y el supranacionalismo del espíritu. Inglaterra y Dickens, o Inglaterra en Dickens, quedan fuera del concurso de estas naciones. De Dostoyevsky, y apenas comprendemos a estos hombres de Dostoyevsky, no nos damos cuenta de que son rusos, hijos de un pueblo que, viniendo de una inconsciencia bárbara milenaria, cayó en medio de nuestra cultura europea. Bueno, pues son estos bárbaros que han caído aquí, son unos recién llegados. Estos son los rusos. En la figura de Dostoyevsky quedará fuera Rusia en el concurso de las naciones para liderar la teocracia de la belleza y el supranacionalismo del espíritu. Esta cuestión, ahora se lo resumo, aquí de lo que me ocupo en el libro es precisamente de esto, es decir, he vaciado todos los juicios de valor que hay en la obra comparatista, en el proyecto comparatista Los constructores del mundo, todos los juicios de valor, y siempre dan como resultado que los autores alemanes están por encima de los autores de las otras naciones. He vaciado, y tengo numerosos ejemplos, numerosas citas, de todas las marcas de aversión y simpatía, y toda la aversión es hacia las naciones enemigas de Inglaterra, y toda la simpatía es hacia los poetas alemanes. Por tanto, las ideas de fraternidad, de igualdad, de igualitarismo, de fraternidad, de hermanamiento entre países y culturas por encima de las naciones, etc., el aborrecimiento de la razón, todas estas cuestiones, bueno, empiezan ya a debilitarse. Y ya para cerrar este capítulo dedicado a los irracionalismos de Zweig, como les decía antes, he tomado a uno solo de los autores, en lugar de coger a los 6 no alemanes, por una cuestión de tiempo, he cogido a Dickens y vamos a ver 4 momentos de la semblanza que dedica a Dickens. Verán ustedes que la aversión en un primer momento está más disimulada, luego se hace ya más evidente y verán ustedes en qué termina o cómo se expresa, cómo se formula definitivamente la aversión a Dickens. Primera cita. Su novela se identifica totalmente con los gustos de la Inglaterra de entonces. Su obra es la materialización de la tradición inglesa. Dickens es el humor, la observancia, la moral, la estática, el contenido intelectual y artístico, el sentimiento de vida que a menudo nos resulta extraño y nos despierta nostalgia y simpatía.
de los 60 millones de personas más allá del Canal de la Mancha. En este pasaje, que según en qué nos fijemos, podría parecer un encomio, aquí se está subrayando la insularidad inglesa. Aquí se está subrayando la insularidad de los contenidos intelectuales y artísticos y de sentimiento de vida de los ingleses. Son los contenidos intelectuales, artísticos, sentimiento de vida de los que viven más allá del Canal de la Mancha, no los nuestros, ¿sí? Y en la acotación, fíjense, que a menudo nos resulta extraño. ¿A quién? ¿Quién es esta primera persona del plural? Pues somos nosotros los europeos, en teoría, ¿no? Pongan ustedes los alemanes y verán que todo casa mejor, ¿eh? Pero nos extraña a quién. ¿Quién es el nosotros? Pongamos que somos los europeos. Pues Inglaterra queda fuera. Ahora, que a menudo nos extraña y nos despierta nostalgia. Luego, los contenidos artísticos e intelectuales y el sentimiento de vida de Inglaterra es algo que nos remite a algo que nosotros ya hemos pasado. Y finalmente, la condescendencia. Nos despierta nostalgia y simpatía. Bien, pero esto podría no quedar suficientemente claro, es ambiguo. Vamos a acentuar la aversión. Dirá de Dickens: no es él quien ha escrito esta obra, sino la tradición inglesa, la más fuerte, rica y peculiar, y por eso también la más peligrosa de las culturas modernas. Cuando Zweig dice que no es Dickens quien ha escrito la obra, no es él quien ha escrito esta obra, sino la tradición inglesa, Zweig está haciendo lo siguiente. Está tomando una totalidad atributiva, que es el conjunto de la literatura inglesa, y la está convirtiendo violentamente en una totalidad distributiva. Es decir, pensando también en personas no avezadas al materialismo filosófico o internautas que puedan ver el vídeo, piensen ustedes en los distintos mecanismos de un coche. Son todos distintos y conforman un todo, que es el coche. Cada elemento es distinto. Pero en un parking de una factoría de coches, todos los coches, el conjunto de coches de ese modelo, todos los coches son iguales, se pueden cambiar un coche por el otro. Entonces, aquí lo que está haciendo Zweig es tomar la literatura inglesa, que son autores distintos, con caracteres distintos, ¿sí?, y considerarla en su totalidad como un todo distributivo, es decir, como si pero no solo cualquier autor inglés, cualquier inglés, por lo que se está diciendo aquí, podría haber escrito la obra de Dickens. Con esto, Zweig se está cargando a Dickens, y con esto Zweig se está cargando a Inglaterra. No es él quien ha escrito la obra, sino la tradición inglesa. Y un poco más adelante añadirá: cualquier inglés es más inglés que un alemán alemán. Luego, esta es la totalidad distributiva que les estaba diciendo, pero no únicamente en el ámbito de la literatura. Cualquier inglés puede haber escrito lo de Dickens, porque es la tradición inglesa la que escribe esas obras. Y para terminar este segundo pasaje, este segundo grado de aversión, les hablaba antes de la retórica. Fíjense también en el siguiente pasaje, que alude a lo mismo, pero muestra a qué auxilio debe acudir quien no dispone, insisto, de las herramientas necesarias para tratar los materiales literarios, y siempre se acude a la retórica. Esto lo verán ustedes y lo leerán en los periódicos y lo verán en las aulas, siempre sucede así. Quien no es competente para tratar esto desde una aproximación conceptual y categorial, lo hace desde los fraudes, desde estos 4 fraudes. Dirá Zweig: lo inglés no es como un barniz, sino que penetra en la sangre, actúa en ella regulando su ritmo y palpita en lo más íntimo y secreto, en lo más personal del individuo, en lo artístico. Bueno, pues lo inglés entra en la sangre, regula los ritmos de la sangre y el pálpito del individuo, pero todo esto no es nada, esto es simple retórica. Ahora, añade, también como el artista, el inglés debe más a la raza que el alemán o el francés. Y otra vez, la violencia de convertir una totalidad atributiva en una totalidad distributiva, en indicar que cualquiera puede hacer eso, porque aquello lo hace la raza. Volvemos otra vez, insisto, a la insularidad, a situar a Dickens o a Inglaterra en Dickens o a través de Dickens fuera del concurso de las naciones. Vamos al tercer ejemplo de cómo se articula o se despliega esta aversión.
una de las estrategias comparatistas que Zweig va a utilizar en toda su obra, en todo el proyecto comparatista, es establecer una relación comparatista de paralelismo o analogía entre dos autores y entonces servirse de esta relación para establecer una relación comparatista dialéctica con otro. A Dickens lo va a destrozar solicitando el auxilio de Balzac y Dostoyevsky, sin que esto quite que posteriormente acuda a Dostoyevsky y a otros para cargarse a Balzac, para destruir a Francia en la figura de Balzac. Va a actuar así con todos los autores que trata en sus ejercicios comparatistas. Los héroes de Balzac son ambiciosos y dominantes, arden en deseos vehementes de poder, etc. También los héroes de Dostoyevsky son fogosos y arrebatados, su voluntad rechaza al mundo. Y ahora viene Dickens. Los personajes de Dickens, por el contrario, son comedidos. Dios mío, ¿qué quieren? 100 libras al año, una buena esposa. Su ideal es provinciano, pequeño burgués. Es con lo que nos encontramos en Dickens. Los ideales del mundo de Dickens se han contagiado de la palidez del mundo en el que vive. Estos son sus ideales. ¿Cómo se va a comparar, cómo van a luchar estos ideales con los poetas alemanes, los poetas del espíritu? Es imposible, es una derrota de Dickens y de Inglaterra. Y finalmente vamos a ver el máximo grado de aversión en el caso de Dickens. La mentira inglesa cercena la sensualidad del hombre y esclaviza al adulto. Los niños, en cambio, viven todavía paradisíacamente y despliegan todos sus sentidos sin traba alguno. No son ingleses todavía. Los niños ingleses no son ingleses todavía, sino solo diáfanas florecitas humanas. O sea, los niños son humanos, pero no ingleses. Luego les sobrevendrá la condición inglesa y allí se acabarán, ¿verdad? Su mundo de colores no se ve ensombrecido por el nebuloso humo inglés de la hipocresía. Así cierra Zweig su semblanza de Dickens en un ejercicio comparatista, fraterno, soteriológico, irenista, que no quiere establecer distinciones entre autores y que quiere situarse por encima de las naciones en una igualdad cultural, porque la política lleva a la guerra, a la discriminación, a la violencia, etcétera, etcétera. Bien, muy rápidamente vamos a ver el contrapunto. Vamos a ver qué dice Zweig de los poetas alemanes. Y aquí voy a hacer lo contrario, es decir, en lugar de tratar, como hemos visto, el caso de Dickens, lo que voy a hacer va a ser, simplemente 2 líneas de cada uno de los autores alemanes y vean ustedes en qué termina la aproximación de Zweig a los autores alemanes. Ya se lo avanzo, termina en una grandísima simpatía. Todos ellos son perfectos y sublimes. De Nietzsche dirá: nunca un espíritu estuvo tan bien constituido para actuar de barómetro del alma. Y aquí se refiere, al hablar de barómetro del alma, se refiere a la ciencia del alma, a la psicología, a la ciencia del alma. Nunca un espíritu también como Hölderlin. Hölderlin no era una persona, era un espíritu. Fíjense, los niños ingleses son humanos y luego se vuelven ingleses. Los poetas alemanes no son ni humanos ni alemanes, sino que son ya espíritus. Nunca un espíritu estuvo tan bien constituido para actuar de barómetro del alma. Nunca el estudio de los valores poseyó un aparato de precisión tan exacto, tan sublime como Nietzsche. De Kleist, es Nietzsche sublime, Kleist es perfecto. Logra, cuando ya nada espera, aquello que le fue negado a su ansia fogosa y pasional. Solo en esa hora en que ya nada espera, el destino le concede lo que antes le negó, la perfección. El destino le concede la perfección a Kleist. Hölderlin también es perfecto. Empédocles se alza aquí entre nosotros como un templo de mármol de columnas sonoras, aparentemente incompleto, un torso nada más, pero perfecto. Goethe también es perfecto. El viejo maestro compone una de las estrofas más perfectas que jamás se hayan creado en la lengua alemana o en cualquier otra lengua acerca del sentimiento, de la entrega y del amor. Y Hofmannsthal también es perfecto, es sublime. Este espíritu superior
nunca pudo ver más que desde las alturas, es decir, se eleva y se queda en las alturas, no es el mundanismo de la filosofía, la luz fría de los filósofos, que cristaliza en sistemas fijos, que se expresa mediante sistemas. Hofmannsthal está en las alturas. El mundo superior, inasible para nosotros, era la esfera verdadera y lógica de su alma. El mundo superior es inasible por nosotros. Fíjense que esto también nos remite a los aerolitos de Hölderlin que caían y que nosotros no éramos competentes para operar con ellos. Solo pueden operar con ellos los alemanes. Luego, bien, con esto quería cerrar esta primera parte y, si me lo permiten, lo resumo un poco. Hemos empezado con los criterios de irenismo, fraternidad y soteriología. No hay tal fraternidad, hay una violencia, hay una lucha. No es irenismo, porque esto es una guerra, dice Jesús Maestro, que la literatura comparada es una guerra por las buenas, y esto es una guerra por las buenas, pero es una guerra. Incurre en el mito de la cultura constantemente, todas las alusiones a la gracia, se rige por los irracionalismos de la teocracia de la belleza y el supranacionalismo del espíritu, que son ideas políticas, aunque él lo niegue, y aquí viene el título de la conferencia. Zweig lo niega, y Zweig niega que esto es político, y yo solo presento o concibo dos explicaciones. Primera, que Zweig no lo detectó, no concibió, no advirtió que el comparatismo que lleva a cabo es un comparatismo beligerante y político, y no advirtió que no puede darse el supranacionalismo espiritual sin una estructura política supranacional, es decir, sin un imperio, no puede darse ese canon supranacional. Si no lo advirtió, Zweig incurre en una nesciencia notoria, de ahí la caverna. Y si lo advirtió y no lo dijo, y esto es lo que trataremos en las conclusiones, incurre en cinismo. Es decir, si no reconoció, si cayó, si disimuló retóricamente lo que hace efectivamente, lo que efectivamente lleva a cabo con sus ejercicios comparatistas, entonces Zweig incurre en un cinismo manifiesto. Son las dos posibilidades. Esto lo trataremos con más detalle en las conclusiones. Bien, y ahora voy a hacer muy brevemente también, y de forma también muy grosera, muy simple, tengo que caracterizar un poco también todo lo que he estado diciendo. Por supuesto, esto son resultados de los ejercicios que llevamos a cabo, siempre partiendo de la crítica de la razón literaria, de la teoría comparatista de la crítica de la razón literaria, que no podemos ahora explicar aquí en su totalidad, pero bueno, vamos a hacer un dibujo de lo que es y de lo que hemos hecho. Entiendan ustedes, sitúen ustedes en un cuadrante, en el eje vertical, a las 4 figuras o términos de la ontología literaria: al autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Y sitúen en un eje horizontal a las mismas figuras, a un autor, una obra, un lector y un intérprete o transductor que reciben el impacto de un autor o de una obra, que acusan recibo de un autor o de una obra, o que sancionan un autor, una obra, un lector. Entonces aquí se dan distintos cruces. Este modelo es muy rentable, es muy útil, y a nosotros lo que nos ha permitido, que es lo que criticaba antes cuando decía que Zweig confunde la literatura comparada con algo creador, ¿sí? Y que hasta me gusta como método, es decir, es subsidiario la condición de la literatura comparada como método. No, nosotros defendemos que es un modelo nosológico de aproximación, de tratamiento de los materiales literarios. Entonces, este modelo nos ha permitido disponer o trabajar, operar con los ejercicios comparatistas de Zweig, y sobre este modelo y sobre esta disposición de los materiales nosotros hemos construido y edificado la crítica que aquí estamos haciendo y que verán ustedes más, digamos, desarrollada en las conclusiones de este trabajo. Es decir, no nos hemos basado
ni en la psicología, ni en la retórica, en nuestros afectos, ni en la doxografía, ni en la ideología. Ninguna de estos elementos han pervertido nuestro ejercicio crítico. Y les voy a poner un ejemplo. Y aquí la teoría comparatista acude al espacio nosológico construido por Gustavo Bueno. Fíjense que aquí tenemos, en un eje sintáctico, tenemos al operador, a Zweig, actuando como operador, a unos términos y a unas relaciones. Los términos son las obras y autores que hemos tratado y establece unas relaciones. Fíjense, les voy a poner un ejemplo porque así se verá clarísimamente. Fíjense este pasaje, es un pasaje muy interesante, es muy interesante. Dice Zweig, y todo lo no humano peca de insuficiencia, en Dostoyevsky. Su Dios solo vive en el alma, no en las cosas. A Dostoyevsky le falta aquel granito de panteísmo que hace tan amenas y reconfortantes las obras alemanas y helénicas. ¿Qué está haciendo Zweig aquí? Zweig está haciendo lo siguiente. Operando, estamos en el eje sintáctico, operando como operador, actuando como operador, está poniendo en relación el término Dostoyevsky, y ahora cuidado porque ahora viene un problema, que es el mismo problema que sucedía con Inglaterra, y el término las obras alemanas y helénicas. Aquí Zweig está tomando las dos totalidades atributivas que constituyen la literatura alemana y la literatura helénica, las está identificando, está estableciendo entre ellas una relación comparatista de sincretismo, las está identificando y las está tomando como un todo distributivo para comparar. Entonces cualquier obra de la tradición alemana o helénica tendrá ese granito de panteísmo que no tiene Dostoyevsky. Pero fíjense la violencia que esto supone. Es decir, Zweig, que aboga por ese irenismo, está incurriendo en una guerra, en una violencia, digamos, en una agresión, porque el reduccionismo que lleva a cabo es de un grado considerable. Ahora, necesita Zweig hacer esto. Necesita Zweig hacer esto para establecer estos dos términos. Luego, si nos situamos en el espacio semántico, veremos allí se objetiva, allí se conforma la ontología, de hecho, del comparatismo, pues allí se dan estas relaciones y nosotros veremos si estas relaciones son de analogía, de paralelismo o dialécticas. Y veremos, al establecer estos contenidos, es decir, al estudiar las relaciones, veremos, por ejemplo, que cuando Zweig hable de Goethe, que es el amo del demonio, y de Nietzsche, Kleist y Hölderlin, que son los siervos del demonio, establecerá aparentemente una relación comparatista dialéctica, y nosotros estudiaremos la semántica de estas relaciones y la entenderemos dialécticamente en una primera instancia. Pero, si seguimos leyendo y atendiendo a lo que Zweig dice de Goethe y de estos poetas, veremos que posteriormente esa relación comparatista dialéctica se armoniza y deviene una relación comparatista de sincretismo. Luego, en Alemania o para Alemania, los siervos y los amos del demonio constituyen finalmente un todo atributivo perfecto. En cambio, cuando le interese contrastar con las otras naciones, esa dialéctica que establece entre Goethe y Nietzsche, por ejemplo, no se va a armonizar de ningún otro modo. Jamás armonizará a Dostoyevsky con ninguno de ellos. Solo armoniza los contrarios cuando los contrarios son alemanes. Bien, todas estas cuestiones saltan a la vista, las vemos, las apreciamos cuando tratamos la semántica de estas relaciones, cuando disponemos los materiales literarios con una metodología que nos permita acudir y entender todo este tipo de relaciones. Y finalmente, en el eje pragmático, tenemos las figuras de los autologismos, dialogismos y normas, que darán lugar los autologismos a prototipos y metros, y fundamentalmente lo que nos interesa destacar aquí es que el dialogismo, que esta es la lucha que perseguía Zweig con su gremio dialógico, el dialogismo da lugar al paradigma. Y de la lucha entre paradigmas, es decir, de la lucha entre gremios dialogistas, ¿sí?, el que resulta vencedor es el que establece finalmente el canon. Es decir, las normas, autologismos, dialogismos y normas, las normas en este caso darán o fijarán normativamente
el canon. Zweig, por su irenismo, no advirtió o no reconoció que era imposible, insisto, establecer el canon que él está construyendo aquí, que es un canon alemán y helénico, que ha de guiar el supranacionalismo del espíritu. Él jamás lo reconoció, insisto, políticamente. Y esta es la gran cuestión. Fíjense que esta idea del comparatismo, de las relaciones comparatistas, de sincretismo entre lo alemán y lo griego, son ideas de su siglo. Hace poco se colgó en la página de Filosofía en Español unos artículos en los que encontramos citas de Goethe, de Hitler, que se refieren o que expresan estas mismas ideas. Goethe dijo que cada cual sea a su manera un griego, pero que lo sea. Sean griegos ustedes, pero sean griegos. Y Hitler dice: la lucha desencadenada hoy se ha entablado por grandiosos objetivos. Lucha por su existencia una cultura que vincula en sí milenios y abarca conjuntamente el helenismo y la germanidad. Pero es que Zweig de Hölderlin dirá: Hölderlin, hijo del espíritu alemán y del espíritu griego, etcétera, etcétera. No, acabo el párrafo. Hölderlin, hijo del espíritu alemán y del espíritu griego, destruye todo lo destructible de su ser, y su cuerpo es lo único que desciende a las tinieblas de la nada, pero su lira de plata se eleva siempre por encima del horizonte hacia las estrellas. Otra vez la elevación, la analogía con lo griego. Seguimos con Hölderlin. La independencia de Hölderlin con respecto al presente se convierte en una declaración de guerra a su patria cuando ve que en Alemania no aparece todavía su nueva Grecia, su Germania. Luego, esta analogía que se establece, digamos, fuera del comparatismo, que son ideas fuertes en su siglo, Zweig las lleva y las explota culturalmente, digamos, en su literatura comparada, en los ejercicios de literatura comparada. Bien, insisto que la violencia que lleva a cabo aquí Zweig consiste en tomar estas dos totalidades atributivas y crear y fundirlas en una totalidad distributiva, forzando así los términos de la comparación, porque no le interesa establecer la relación autor-autor o la relación de Dostoyevsky en una obra, sino que lo que le interesa establecer es la relación de un autor con un gremio dialógico de transductores, es decir, que son los que han de fijar el canon supranacional que debe instruir la teocracia de la belleza y el supranacionalismo del espíritu. No le interesa cuestionar esta totalidad distributiva, le interesa servirse de ella para anular en la figura de los autores las naciones enemigas de Alemania. Pero todo esto, yo no sé si me he dejado algo, pero no he encontrado a nadie que haya trabajado estas cuestiones. En todo lo que he vaciado, consultado a propósito de los estudios comparatistas, estudios sobre el comparatismo de Zweig, siempre he encontrado que se entiende la obra comparatista de Zweig como una celebración de la literatura, como una fiesta literaria en la que Zweig celebra a aquellos autores que siempre le han marcado o que siempre le han gustado, etcétera, etcétera. Ahora se me ocurre, interrumpo esto, que me he dejado de comentar una cosa que es muy pertinente decirlo. Cuando les decía que, me ha venido esto a la cabeza, cuando les decía cuando encontré aquel pasaje de no voy a hacer juicios de valor y no voy a marcar los caracteres nacionales de los autores que trato con simpatía o aversión, cuando decía esto, me he dejado de señalar que en sus ejercicios comparatistas Zweig hace semblanzas de autores literarios. Bien, en Momentos estelares de la humanidad, Zweig hace semblanzas de personajes históricos. Pues bien, ¿saben qué encontramos en el prólogo de Momentos estelares de la humanidad? Encontramos lo siguiente. En ningún caso se ha procurado decolorar o intensificar la verdad,
de los acontecimientos externos o internos recurriendo a la propia invención. Es decir, no voy a decolorar o a intensificar los colores de los autores que trato. No voy a establecer juicios o no voy a marcar con simpatía y aversión. Es exactamente lo mismo. Nosotros podríamos decir aquí que Zweig incurre en aquello de la excusatio non petita, accusatio manifiesta, ¿no? Quien se excusa, se acusa. Porque Zweig, efectivamente, en momentos estelares de la humanidad, va a marcar, va a decolorar verdades históricas que no le interesan y va a intensificar figuras que también le interesan. Yo esto no lo he tratado mucho. Lo que sí he tratado es la cuestión de la leyenda negra antiespañola en un capítulo muy breve en los ejercicios comparatistas. Es decir, a España no se la menciona, no la nombra muy pocas veces, como si no tuviese ninguna importancia ni ningún papel en este concurso de naciones para encabezar la teocracia de la belleza o el supranacionalismo del espíritu, pero ya les adelanto que por ausencia o por silencio, por lo que calla, incurre en lo negro legendario, sobre todo por lo que calla. Pero bueno, a esto le he dedicado un capitulito. En los momentos estelares de la humanidad sucede lo que les acababa de decir. Bien, pues con esto llegamos a las primeras conclusiones. He sacado dos conclusiones, dos apartados de conclusiones. En las primeras conclusiones, fíjense, son las siguientes. Hay un pasaje en el que don Gustavo analiza el concepto de la idea de filosofía oracular, y la caracteriza con 7 notas. Yo ahora no voy a extenderme en las 7 notas, pero sí que se las voy a referir. Les voy a referir las 7 notas de la filosofía oracular. Ya les digo que Zweig incurre en ellas no de forma puntual, sino que incurre recurrentemente en las 7 notas que ahora les voy a señalar. La primera, rechazo de la razón, bueno, esto ya lo hemos visto. Segunda, servirse del método de la profecía, esto lo utiliza en unas cuantas ocasiones. Operar con una información revelada, esto también incurre en esto. Esta es fundamental, esta es la de la teocracia de la belleza y el supranacionalismo del espíritu, fíjense. Visión acerca del futuro de las sociedades humanas que se expone de forma irracional. Es exactamente lo que hace Zweig. Desprecio hacia los demás hombres. Yo he dedicado un capítulo del libro a tratar también el clasismo de Stefan Zweig. Sexta nota, convicción de la verdad de su intuición intelectual. Convicción de la verdad de su intuición intelectual. Fíjense, aquí sí que les pongo un ejemplo. Zweig se arroga el conocimiento de la ley, espera, que esto es un poco complicado, es que de memoria, el conocimiento de la recóndita unidad de la ley íntima que rige la construcción de caracteres por parte de los autores. Es decir, un autor, cuando construye un carácter literario, ¿sí?, está respondiendo, aunque él no lo sepa, a la recóndita unidad de una ley íntima. Es decir, Zweig sabe que hay una ley íntima situada en un lugar recóndito que rige la construcción de estos personajes. Convicción de la verdad de su intuición intelectual. Añade Zweig que uno de sus libros debería llevar el subtítulo no escrito de Psicología del novelista. Y nosotros añadiríamos Psicología del novelista captada psicológicamente por Zweig. Y la última nota es hablar dogmáticamente. Esta es la última nota de la filosofía oracular. Aquí los ejemplos son muy numerosos, pero fíjense, cuando les decía que el aborrecimiento de la guerra, pues el aborrecimiento de la guerra Zweig lo va a... esto es de Castellio contra Calvino, en la obra Castellio contra Calvino. En esta obra, Zweig dirá lo siguiente, lo digo porque aquí nos ayuda a entender el aborrecimiento de la guerra que él lleva a cabo en sus ejercicios comparatistas, una guerra por las buenas. La intolerancia lleva de modo inevitable a la guerra y únicamente la tolerancia a la paz. La intolerancia lleva a la guerra y la tolerancia lleva a la paz. Hablar dogmáticamente. Bien. Pues por estas 7 notas,
concluimos, las primeras conclusiones son que tanto las ideas que instruyen los ejercicios comparatistas de Zweig como las ideas resultantes de sus ejercicios comparatistas constituyen en su conjunto un corpus de pensamiento oracular, por estos irracionalismos a los que hemos hecho referencia. Y ahora pasamos a las segundas conclusiones. Y aquí voy a partir también de una tesela de don Gustavo en la que trataba la cuestión de la filosofía oracular a propósito de la idea del eterno retorno de Nietzsche. Y don Gustavo decía, Nietzsche, al hablar del eterno retorno, no sabía lo que decía. No lo probaba. Simplemente anunciaba que iba a haber como una revelación, que iba a haber un eterno retorno, y esto ha dado lugar, para los que utilizan la filosofía oracular, a escribir páginas y páginas, a veces muy brillantes y muy interesantes y muy bonitas, pues, en las que cada uno saca las consecuencias de este oráculo. Pues bien, con Zweig sucede exactamente lo mismo. Su filosofía, sus irracionalismos, todo esto que hemos estado trabajando, que estamos viendo, hemos estado revisando aquí y que yo reviso en este libro, sus irracionalismos han dado lugar a extensas páginas muy bonitas y muy interesantes, ¿sí?, y muy brillantes, en las que mucha gente, digamos, ha tomado o ha explotado como han querido el pensamiento oracular de Zweig. Lo que no han hecho es acercarse a él desde una perspectiva categorial, desde un conocimiento nosológico de los materiales literarios. Esto es lo que no han hecho. No han construido sus críticas desde una disposición de los materiales que les permitiese edificar una crítica, ¿sí?, sin las perturbaciones que he dicho. Y añadiré más, y no quiero problematizar o incurrir en un debate que se tiene, es lo de la segregación del sujeto. Aquí no se segrega el sujeto porque esto es crítica literaria, o sea, aquí no se segrega el sujeto. Ahora, también les diré que si uno parte de la crítica de la razón literaria, de la teoría comparatista de la crítica de la razón literaria, trabaja las obras comparatistas de Zweig, se sirve del utillaje, de los recursos, de la metodología que aquí hemos empleado, verá muy coartada la posibilidad de desarrollar todas las perturbaciones psicologistas y retóricas que habitualmente se tienen. Es decir, no tiene nada que ver con la segregación del individuo, pero sí tiene que ver con plegarse, con que la crítica literaria se pliegue a un conocimiento conceptual de la materia que uno está tratando. Y esto lo digo porque, bueno, pues porque ves las otras críticas, ves a cómo se conducen determinados autores y bueno, realmente hay que criticarlo, hay que oponerse a esto. Bien, pero volvamos ahora al asunto. Para tratar esta filosofía, este pensamiento oracular, debemos acudir aquí a la genealogía de la literatura. ¿Por qué? Porque la genealogía de la literatura, de la crítica de la razón literaria, nos permite trabajar el racionalismo objetivado en las obras literarias. Y aquí también lo voy a hacer de forma muy grosera, en 4 minutos, les voy a resumir las 4 familias o linajes que la genealogía de la literatura establece para entender o tratar el racionalismo literario objetivado en las obras. Y este racionalismo puede corresponder a lo que llamamos literatura primitiva o dogmática, que se caracteriza por las notas del irracionalismo y el acriticismo. Y piensen ustedes aquí, por ejemplo, les voy a poner ejemplos que así esto se queda más fijado. Piensen ustedes en el paraíso del Corán. El paraíso del Corán dice que hay un árbol cuya copa proyecta una sombra tan extensa que un jinete subido en un caballo veloz tardaría 100 años para salir de esa sombra, de ese árbol, ¿no? Bien, esto nosotros, no el creyente, lo consideremos literatura primitiva dogmática. Contra esta literatura primitiva dogmática impacta la literatura crítica o indicativa. Y les pongo un ejemplo. Piensen ustedes en el pasaje de la cuerda de presos del Quijote. En la cuerda de presos, Don Quijote pregunta a uno de los galeotes que por qué va preso. Dicen, bueno, por amor. Bueno, por amor vas preso, no puedes ir preso por amor. Bueno, era por amor a una canastilla de ropa que había robado, pero bien. Pero va preso por amor. Y entonces Don Quijote dice, encuentro duro caso hacer esclavos a los que Dios y natura hizo libres. Don Quijote, que no Cervantes, sitúa el asiento de nuestra libertad en ese punto. Fíjense en lo angular y lo radial. Encuentro duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. ¿Qué se deja por decir Cervantes, no el Quijote? Deja fuera lo circular. El asiento de nuestra libertad,
es precisamente lo circular. Ahora, cuando el loco en ocasiones y cuando quiere, porque Cervantes es muy astuto y utiliza todo tipo de estrategias para formular ideas, bueno, todo tipo de astucias, una mesa de trucos, dice que es la literatura en el prólogo de las novelas ejemplares, una mesa de trucos. Con estas obras no se podrá hacer pepitoria, pero bueno, si alguno pecase, que no se me busque a mí. Bueno, no se puede hacer pepitoria, pero igual alguno peca. Bien, este decir y no decir, decir lo contrario, etcétera, es muy habitual en Cervantes. Cervantes en este episodio deja fuera, deja lo angular y lo radial, lo pone, digamos, en boca de Don Quijote y deja fuera como defensa lo circular. Bien, la literatura programática o imperativa es aquella que se caracteriza por el racionalismo y el acriticismo. Y esta es toda la literatura programática, de manifiestos, luego las obras literarias construidas al dictamen de determinados manifiestos. Fíjense qué dice Jovellanos, un consejo a unos amigos poetas. El resultado de estos consejos sería literatura programática. Canta las virtudes inocentes que hacen al hombre justo y le conducen a la eterna bienandanza. Canta luego los estragos del vicio y con urgente voz descubre a los míseros mortales su apariencia engañosa y el veneno que esconde y los desvirtúa dulcemente del buen sendero y lleva al precipicio. Y después, con grave estilo, ensalza al cielo la santa religión de allá abajada y canta su alto origen, sus eternos fundamentos. Pues bien, todo el mundo que siguiese estos programas desarrollaría una literatura programática o imperativa. Y finalmente tenemos la literatura sofisticada o reconstructivista. Es la literatura que simula un irracionalismo, es decir, es un irracionalismo de diseño y que vehicula un discurso crítico. Por ejemplo, piensen en el final de Esperando a Godot, en el que está Vladimir y Estragón, y dicen, ¿qué? ¿Nos vamos? Dice Vladimir, y Estragón dice, vamos. Y, entre paréntesis, termina la obra, no se mueven. Este aparente sinsentido de no nos vamos, pero no nos movemos, es irracional. Ahora bien, ¿de qué nos está hablando? Bueno, pues está criticando la dependencia de los hombres a los dictados de lo trascendente. Bien, me excuso por esta, digamos, paréntesis precipitado, pero simplemente quería mostrarles en qué consisten estas cuatro familias y ahora lo veremos con más, digamos, de forma más clara al plantearnos la cuestión del irracionalismo de Zweig. Zweig solo tiene, desde mi punto de vista, dos posibilidades. O Zweig es un irracionalista, materialmente irracionalista, es materialmente irracionalista y por tanto cree en todo lo que dice, supranacionalismo del espíritu, teocracia de la belleza, todo este tipo de cuestiones. Esto no es una simulación, esto no es nada, entonces Zweig incurriría, por eso lo de caverna, Stefan Zweig, cavernícola o imperialista. Cavernícola lo situaríamos si considerásemos su obra en estos términos, ¿sí? Ahora bien, si no es así, si este irracionalismo no es material, es únicamente formal, entonces nos situamos de pleno en una literatura sofisticada o reconstructivista, es decir, en una literatura que finge un irracionalismo para vehicular un discurso crítico. Y aquí la pregunta obligada, llegados a este momento, es plantearse, bueno, ¿qué esconde o de qué se esconde Zweig tras esa simulación, tras ese irracionalismo de diseño? Pues bien, nosotros sostenemos que Zweig, esta literatura, incurrir o desplegar esta literatura sofisticada reconstructivista, les sirve a Zweig para defender un proyecto imperialista y nacionalista alemán sin tener que apelar a la nación alemana, porque en aquel entonces la nación alemana era el Tercer Reich, pero reservándole a la Alemania del futuro el principal protagonismo. Por eso, insisto, nos atrevemos a afirmar que Zweig disimuló sofisticadamente supranacionalismo del espíritu, teocracia de la belleza y toda la retórica asociada a estas ideas, el mito de la cultura alemana, que es lo que programática e imperativamente, ahora sí, programática e imperativamente pretende su proyecto comparatista. Su proyecto comparatista pretende esto programática o imperativamente, porque lo que quiere es fijar ese canon, ¿sí? Pero, como decíamos, siempre desde el burladero del iranismo y otros idealismos, siempre explotando el tipo de saber
que con la crítica de la razón literaria hemos dado en llamar primitivo o dogmático, pero lo explota retóricamente. Si partimos de la observación de la crítica de la razón literaria, de que no hay nada más imperialista, pues por muy posmoderno que se nos presente en estos tiempos de confusionismo teórico y sofística académica, que el ejercicio metodológico de la literatura comparada, porque la literatura comparada es una invención europea, una construcción nacionalista y una interpretación ética de una literatura extranjera, concluiremos que la defensa del supranacionalismo del espíritu o de la Europa unida en el espíritu de la humanidad que Zweig lleva a cabo con el proyecto comparatista Los constructores del mundo impide por de pronto que cualquier otro Estado asuma un poder político que pueda resultar perjudicial para la Alemania del futuro. Inglaterra, Francia y Rusia han quedado incapacitadas. La fratría alemana, Hölderlin, Kleist, Nietzsche y Goethe, se ha mostrado muy superior a las otras naciones, representadas en las figuras de Stendhal, Balzac, Tolstoy, Dostoyevsky, Dickens y Casanova. Pasará el nazismo y Alemania recuperará lo que le corresponde. Y cito a Zweig: toda mecánica acaba preguntando por la ley última de su movimiento. Toda separación tiende de nuevo a la unidad. Todo lo racional vuelve otra vez a lo irracional. Y cuando después de siglos una ciencia estricta, la ciencia del alma, la psicología, ha ahondado unilateralmente en la materia y la forma del cuerpo humano hasta sus fundamentos, se plantea de nuevo la cuestión del espíritu que construye el cuerpo. Pues bien, ese espíritu es Alemania y ese cuerpo, para Zweig, es Europa. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? Sí, claro. Bueno, enhorabuena, Ramón, qué lección tan extraordinaria nos has dado. Tengo que decir, por si acaso, vamos, que en defensa de nuestro buen amigo Marcelino, que no ha podido acudir en esta ocasión precisamente por un compromiso social ineludible. Y como cuando vino Jesús Maestro ocurrió una cosa parecida, no vayáis a creer que él quiere eludir el diálogo con vosotros, sino todo lo contrario. Bueno, no, ni me lo había planteado. Bueno, o sea, que no. Esto es por... Yo no sé, quiero salir en su defensa, porque sería en todo caso continuar pues con la buena actividad que tuvimos en Santo Domingo de la Calzada, claro, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces yo te he escuchado con mucha atención y sí que me gustaría plantearte algunas cuestiones, digamos, en la línea de lo que discutimos en Santo Domingo. Pero antes, aprovechar tu conocimiento de este autor, por un lado, para echar, podríamos decir, más leña al fuego en lo de la leyenda negra contra España, y preguntarte si nos pudieras tú ampliar o efectivamente, digamos que no representa esta leyenda negra porque, digamos que no dice nada de España o muy poco, como nos has indicado tú, digamos que silencia el asunto, pero en una de sus novelas, vamos a ver, una que escribe en Brasil, aquella de La Tierra del Futuro, sí que hace una comparativa devaluando, y eso que él viajó también por Hispanoamérica, ¿no? Devaluando la acción española en el descubrimiento y elevándola de Portugal, Sí. ¿verdad? Sí, completamente. Algo de esto. Y incluso personajes que tuvieron más que ver acaso con España que con Portugal, hacerlos más portugueses que españoles. Sí. Américo Vespucio, ¿no? Por ejemplo. Nada, esto por un lado.
Luego, por otro lado, sí que me gustaría plantearte la siguiente cuestión y luego entraríamos en el planteamiento central del asunto, ¿no? Otra pregunta que tiene que ver con otra que no fue novela, sino un libreto, y así implicamos aquí a la música, ¿no? Para Richard Strauss, aquella que era algo así como La mujer silenciosa, ¿verdad? Que él le hace el libreto. Y entonces ver en esta aportación de Zweig lo que nosotros llamaríamos desde nuestra perspectiva literatura adjetiva, al servicio de la música, porque por supuesto lo importante era la ópera de Richard Strauss y no el libreto, ¿no? Para entrar en esa distinción de don Gustavo entre literatura sustantiva y literatura adjetiva, ¿no? Y entonces la pregunta, la primera la segunda ya, la primera tiene que ver con lo de la devaluación de la acción española en el descubrimiento, que nos ilustraras, que nos ampliaras el asunto. Y la segunda sería, si acaso en esos textos tan sofisticados, tan retóricos, tan llevados de esa filosofía oracular, que me parece que esa aplicación que has hecho es absolutamente genial, ¿no? Hacia este asunto, si no estaría también intentando buscar por lo de las referencias a la luz, si no estaría también intentando determinar, puesto que él practicó literatura adjetiva, lo que tiene que ser la literatura sustantiva, como algo que naturalmente pues, se desmarca totalmente de la prosa de la vida. Claro, esto es, ¿no? Pero claro, lo hace desde esa teoría completa, que no es materialista, claro, sino que pues, es absolutamente espiritualista, pero que acaso pues, sería una operación de contraponer lo que sería la prosa de la vida, y incluida hasta incluso pues, su aportación pues a lo que sería literatura adjetiva, y que estaría intentando pues encontrar lo que sería literatura sustantiva que él ve solamente en la literatura alemana, y que la demás literatura pues sería adjetiva o sería didáctica, que sería otra cosa, y que solamente está cargada de luz y por tanto que está fuera de la prosa de la vida. Claro, por supuesto, esto es peligroso porque ya sabemos lo que significaba el exagerar el valor de la cultura alemana frente a la cultura incluso anglosajona, pero también y sobre todo pues la latina, ¿no? Segunda pregunta. Y luego ya entraríamos en la cuestión, digamos, central, ¿no? que enlazaría con nuestras conversaciones, que no tienen por qué interrumpirse, sino continuarlas, ¿verdad? Yo creo que en el caso, lo que has hecho tú hoy, me parece que es absolutamente atinado y acertado, hablar digamos, de enfoque gnoseológico, porque te has centrado, por supuesto, en la historia de la literatura. Es decir, el ejercicio comparativo, pero con autores que pertenecen a la historia de la literatura y lo que hay que hacer es comparar sus técnicas, y eso es, pues naturalmente, eso con el análisis gnoseológico, pues vamos, que el análisis gnoseológico es muy oportuno y muy pertinente, sin duda alguna. Pero si admitimos que la literatura, además de estar inserta en la historia, y que por tanto, al estar inserta en la historia, y como la historia es una ciencia humana, pues caben metodologías, pues sobre todo metodologías beta, pero también alguna metodología alfa, con esa, vamos, desde esa perspectiva, sin duda alguna, si aceptamos que además de pues eso, de literaturas
adjetivas o literaturas didácticas, etcétera, hay una literatura sustantiva, ahí la cosa cambia rotundamente. Y cuando tú, por ejemplo, nos has llevado al espacio noseológico, precisamente, a mi juicio, de forma acertada, para hacer la comparativa de obras de literatura que pertenecen a la historia, y entonces a mí me parece que eso es atinado, efectivamente, nos has llevado al eje sintáctico y has hablado de relaciones. Muy bien, ahí es absolutamente pertinente. Pero te has cuidado mucho, y esta es la objeción, ¿verdad?, de cuando has mencionado el eje semántico, pues sencillamente que ahí no cabe, por así decirlo, encontrar podríamos decir, una esencia. Es decir, que no cabe un teorema en ese análisis de la literatura comparada. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la crítica literaria, aunque tenga que echar mano de los, podríamos decir, de los recursos noseológicos, pues no es una ciencia. Claro. Esta sería la objeción que se me ocurre, ¿no? Y bueno, pues no está, porque yo creo que ya te he planteado varias cosas. Si luego va saliendo alguna más y no se anima a la gente, pues yo he apuntado muchas cosas, pero sí que me gustaría que nos dijeras algo al respecto, ¿eh? Pues muchas gracias. Enhorabuena, claro, porque yo estoy muy agradecido por lo que nos has proporcionado, de verdad. Pues muy bien. Mira, voy a responder lo de la literatura sustantiva. Hay otra forma, desde la crítica de la razón literaria, que podríamos abordar, que yo lo abordo también aquí, y es el espacio estético. El espacio estético es otra construcción de la crítica de la razón literaria que nos permite, tomando el espacio noseológico, pero modificándolo, para, digamos, construir el lugar en el que se codifica, manipula y se interpretan los materiales artísticos. Maestro allí, en el eje, tomando los ejes de lo noseológico, lo pasa al espacio estético, y allí señala en el eje semántico los criterios para analizar los contenidos también de razón literaria que encontramos en las obras. Esta genealogía que yo les he dicho tiene su traslación, tiene sus vínculos con el espacio estético, y allí hay tres criterios, que son el mecanicismo, la logicidad, la genialidad y la logicidad. Para lo de la literatura adjetiva y sustantiva, como referida a esa elevación a lo que tú te referías, nosotros explicaríamos desde ese eje semántico diciendo lo siguiente: la literatura, si hay una razón que es mecanicista, piensen ustedes en el kitsch, que es la fabricación, digamos, seriada de una obra. Pues lo que hace Zweig es situar a Dickens en un kitsch inglés. El arte inglés es mecanicista. Cualquiera lo puede hacer. ¿Qué ha anulado allí? Ahí ha anulado al individuo, ha anulado el M2, es que se ha cargado la genialidad, es que esas obras son puro mecanicismo. Si no es mecanicismo, puede ser, paso al tercer eje, logicismo. En logicismo entraría toda la literatura programática, es decir, toda aquella literatura que responde a los intereses de un gremio. Y aquí entraría, por ejemplo, literatura feminista, cualquier literatura que tenga unismo, ¿sí? Allí está el gremio. Ahora, ¿y cuál es la literatura? El criterio de genialidad. El criterio de genialidad está en el espacio estético vinculado al autologismo, es decir, a la creación en cuanto al uso de técnicas y temas que lleva a cabo el autor literario. Entonces, el autologismo dirá la genialidad de ese autor, que construirá un racionalismo literario dado a una escala superior del racionalismo literario de sus coetáneos. Piensen que André Gide, en su diario, dice, sé que, con toda su soberbia, aunque bueno, igual acertaba, sé que he puesto cosas en mis novelas que mis coetáneos no pueden entender. Otros vendrán, otros siglos. Bueno, pues se está considerando genio. Lo que hace Zweig en la cuestión esta de la elevación, lo que hace Zweig es situar a toda la literatura alemana, todos estos poetas y griega, en el eje semántico, nosotros diríamos dentro del criterio de genialidad, y está reduciendo violenta y simplicísimamente las obras de los demás autores a simples productos programáticos o a simples reproducciones seriadas de cualquier cosa. Claro, está desustanciando y les está negando el M2,
fundamentalmente. Les están dando el carácter autológico, es decir, el carácter genial. No sé si por aquí si te contesto a lo que querías decir con esta cuestión. Es decir, la elevación la que gozan estos poetas, nosotros la explicaríamos desde el punto de vista de la genialidad, mientras que la conversión o el reduccionismo de la potencia creativa de los autores a simples términos de totalidades distributivas, lo que hace es equipararlos mecanicistamente. Por ahí iría la cosa. La crítica literaria no hace la crítica literaria no hace teoremas. La crítica literaria, precisamente, el problema de la crítica literaria, que es lo que he estado señalando yo todo el rato, es el criterio del crítico. Es que yo esto lo he reclamado muchas veces en muchos foros. ¿Por qué los críticos literarios no publican su criterio? ¿Cuál es el criterio del crítico? Es decir, cuando un crítico hace una reseña, ¿qué está poniendo en funcionamiento al hacer esa reseña? Y bueno, lean ustedes reseñas literarias y vayan ustedes a la universidad, a las áreas de literatura de las universidades y atiendan las clases. Y claro, vemos constantemente que las interferencias, aquí sí, del autologismo, de la genialidad, de los autologismos del M2, de la potencia constructiva del autor de ficciones, esa potencia constructiva del autor de ficciones, puedes decirlo todo, hacerlo todo. Son muchos los individuos que lo trasladan a ámbitos que es impertinente, que son del todo impertinentes. Y una cosa es el conocimiento conceptual de los materiales literarios, porque las definiciones, es decir, si uno entiende que tragedia es una desgracia o infortunio cuyas causas eran imprevisibles y cuyas consecuencias son irreversibles, estoy dando una definición de tragedia. Esta definición de tragedia me permite explicar Edipo Rey, pero ¿cómo explico Edipo Rey si yo no sé lo que es la ironía trágica? No lo puedo explicar. Si no sé cuál es la diferencia entre peripecia y anécdota, no puedo explicar el Edipo Rey. Es decir, si no domino los conceptos, ¿qué voy a hacer con Edipo Rey? ¿Qué hago en clase con Edipo Rey? Pues fundamentalmente muchos profesores doxografía. Fulanito dice, menganito dice, el otro dice. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Qué haces con aquello que los otros dicen? ¿Y qué haces tú con aquello que otros dicen? Pues no hago nada. ¿Por qué no hago nada? Porque no sé cómo tratarlo, cómo manipularlo. Estos acuden entonces, cuando no saben qué hacer con lo que otros dicen o no saben qué hacer con las obras literarias, acuden a la psicología, a la retórica y a la ideología, que son los otros asideros o auxilios que les sacan las castañas del fuego. Nosotros lo que hacemos es partir de un conocimiento conceptual de esta materia y sobre ese conocimiento conceptual, teoremas no, aquí es sujeto-objeto, la relación total sujeto-objeto, construimos una crítica. Ahora bien, una crítica pues que está constreñida, que está muy encauzada, una crítica que no nos permite. Es decir, yo aquí no le tengo ningún odio a Zweig, ninguna animadversión. Igual me sucedió cuando hice mi tesis doctoral, que generó cierta polémica porque era crítica, que si a mí me caía mal Javier Cercas, digo, pues si no lo conozco, y a ver, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Es decir, ahora estamos tan acostumbrados a que los afectos, y sobre todo en las tesis doctorales, a que los doctorandos se conviertan en abogados de los autores que tratan y no en fiscales, no en una mirada escrutadora de aquello que estás tratando. Estamos tan acostumbrados a lo otro que nos parece que detrás de una crítica severa tiene que haber una animadversión. Imagínense ustedes pues, lo que funciona normalmente también en general, ¿no? Y luego, para terminar, de las alusiones, bueno, sí, lo de la leyenda negra, pues bueno, fíjense. Si me adelante. permites, antes de que entres en este asunto, porque me parece. Bueno, no sé si te he contestado correctamente. Bueno, sí, me has contestado, pero yo creo que habría que añadir lo siguiente. Puesto que tú me admites perfectamente, esto lo acabas de decir ahora, que es imposible encontrar una esencia en este ejercicio, como se puede encontrar en una ciencia, pues yo qué sé, física o matemática, y entonces me has intentado decir, pues desde la obra de Jesús Maestro, desde la crítica de la razón literaria, pues nosotros interpretaríamos el asunto. Y entonces, volviendo al asunto de los autologismos, la propuesta que yo voy a hacer inmediatamente, ¿verdad? Es decir, que, claro,
Pero es que esto ya te ha salido del eje semántico y los autologismos pertenecen al eje pragmático, ya es otro asunto, ¿no? Es otro asunto. Entonces, reconstruir lo que sería la semántica literaria desde el eje pragmático, pues eso tiene sus dificultades. Yo te diría lo siguiente, vamos a ver qué te parece, qué es la propuesta, ¿no? Es decir, que los autologismos, esas genialidades de las que tú me hablas, pues nosotros las interpretaríamos, claro, naturalmente como resoluciones inesperadas. Y por tanto, podríamos decir que esta es la grandeza de la literatura, que hay escritores, ¿verdad?, que llegan a unos resultados que eran inesperados. ¿Por qué resultados inesperados? Porque en la fase anterior de la contraposición de materiales y de elementos, pues ha sido muy agudo y precisamente le ha llevado pues a una, digamos, a una resolución inesperada, y porque su planteamiento también es genial. Y entonces podríamos decir que estas son, por así decirlo, los axiomas de la noetología. Y entonces es, a mi juicio, un análisis mucho más rico que permitiría precisamente entrar en la obra de arte, en la obra literaria sustantiva, y ver, pues eso, cómo plantean los autores su obra, cómo utilizan elementos contrapuestos distintos y cómo precisamente tienen genialidades, porque no todos los autores cierran la obra de la misma manera, claro. Esta es la cuestión. Y entonces, pues claro, esto ya no es noseología, aunque la noseología sea necesaria para el análisis de la historia de la literatura, esto que tú has hecho, naturalmente, literatura comparativa, pero a la hora del análisis preciso de las obras sustantivas, donde estas genialidades pues quedan neutralizadas, aunque la presencia del autor en toda su obra es necesaria, claro, porque un autor termina sus obras literarias de forma diferente a otro, y esto tiene que quedar marcado, pero en cierta medida, desde esta propuesta noetológica, pues la neutralización de las operaciones del autor literario pues quedarían en segundo plano, claro. Lo importante es la sustantividad de esa obra, que el autor ha sabido plantear, ha sabido encontrar los materiales adecuados y ha resuelto pues de una forma genial. Bueno, respecto a esto, a ver, creo que estamos, o he sido yo quien ha confundido dos cosas. Insisto un poco más en la teoría comparada. Lo digo porque lo he explicado para contextualizar el ejercicio, para que se viera el ejemplo, y no lo he explicado quizá con suficiente atención. La naturaleza, cuando hablamos del eje semántico, el tipo de relaciones entre términos que se dan pueden ser heterológicas o isológicas, según comparemos obra-obra o obra-autor. Es decir, aquí pueden ser atributivas o distributivas, según cada valor, según el valor que tenga cada elemento que estemos, si todos los términos tienen el mismo valor o tienen distintos. Y esto, en su combinatoria, nos va a dar... Ahora bien, lo que está claro es que en este cuadro se agotan las posibilidades de combinatoria, es decir, no hay más posibilidad combinatoria que un autor, una obra, un lector y un transductor, lo mismo en el eje horizontal, y que estos individuos, estas figuras, estos términos literarios del eje horizontal reciban, impacten, sancionen, pues, la obra de un autor, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto, insisto, dará lugar a pues, una relación atributiva, distributiva, isológica o heterológica, que dará lugar a un canon, a un prototipo, a un paradigma o a un metro, y entonces en estos cruces y en estas combinatorias, aquí queda explicitada por las relaciones de analogía, paralelismo y dialécticas, aquí queda agotada toda posibilidad combinatoria, no hay más posibilidades, y después todos estos elementos configuran y se sitúan en el espacio nosológico muy claramente determinados en cada punto. Otra cosa es que nosotros luego analicemos esto para disponer los materiales, para poder construir la crítica literaria. Esto es una cosa. Luego, cómo los autores tratan y resuelven sus obras literarias, esto es algo que nosotros tratamos en el espacio estético, porque en el eje sintáctico del espacio estético tenemos los objetos o fines, donde allí precisamente se
trabajan las cuestiones formales. Luego pasaremos al eje semántico, donde tenemos los criterios de mecanicismo, logicidad y genialidad. ¿Y por qué digo esto? ¿Y por qué es importante esto? Porque esto debe darse en simploqué, y este es otro error de muchos autores, y es considerar, yo creo que es el error en el que incurren muchos lectores de Zweig, no atienden a la relación, a la simploqué que se da entre las cuestiones formales de su propia escritura, ¿sí?, y la semántica y las ideas que da, porque yo les he indicado aquí, les he leído, les he dicho, atiendan a lo que voy a leer ahora. Esto no significa nada. Es decir, he atendido a la composición, a la composición formal, material, perdón, de la obra, de las figuras que está construyendo Zweig, para notar desde el punto de vista del criterio estético todo este tipo de retoricismos. Y después, pasando al eje semántico, he analizado que él quiere situar dentro de la categoría mecanicista a los demás y poner a los alemanes. Pero esto estoy ya fuera de la nosología. Aquí estoy haciendo crítica literaria pura y dura. Aquí estoy pasando a la interpretación. Ahora, esta interpretación, yo es que no sé ir más allá, esta interpretación solo la he podido construir porque parto de este conocimiento, y sin este conocimiento yo sostengo que esto es imposible. Y la prueba, o a lo que me remito, es que no lo he encontrado. Es decir, no he encontrado a nadie que haya hecho lo que hemos hecho nosotros. Entonces, ¿y por qué será? Pues siempre acudo, pues no tengo más, ya me estoy repitiendo, no lo sé explicar de otro modo. Pues será pues porque no pueden. O sea, porque no pueden decir otra cosa, porque no tienen las herramientas, no tienen este conocimiento para construir estas críticas. No sé, yo, Tomás, lo entendería así, esta cuestión. No sé si... Bueno, sé que aquí supongo hay matices o cosas que igual no se comparten, pero vamos, a mí me parece esto... la mejor forma de trabajar de la que disponemos actualmente. Lo de la leyenda negra, bueno, hay... Y luego el vínculo de Zweig con la música. Ah, vale, con la música. También con Toscanini, por lo visto. Vale. ¿No? Toda la mugre y escoria de España mana hacia Palos y Cádiz. Ladrones marcados a fuego, salteadores de caminos y bandoleros. Una fanática y abigarrada banda de fracasados, dispuestos a cometer cualquier acto de violencia y cualquier delito. Los felices indígenas sobre los que se abalanzan esas bestias. En lugar de alegrarse por esa fácil victoria, Balboa, como todos los conquistadores españoles, la deshonra por la miserable crueldad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el rato es así, constantemente, y cuando señala algo positivo, nunca dice quiénes son. Aquella soberbia dura y tenaz estirpe de navegantes y colonos, rica en privaciones, que conquistó... Ah, no, perdón. Esta es cuando se refiere a otras naciones, no a España. Aquella soberbia dura y tenaz estirpe de navegantes y colonos, rica en privaciones, que conquistó y pobló nuevos continentes, primero para Holanda y después para Inglaterra, era en su mayor parte de origen puritano. Pero bueno, soberbia, dura, tenaz, estirpe, tal. Bien, todo es así. Todo es así. Y luego hay una muy buena también, es increíble, la ignorancia de Cervantes. Dice, desde Homero hasta mucho después de Shakespeare, en realidad solo existe la psicología de una sola vía, rectilínea. Y todavía Shakespeare, el poeta de la transición en el arte antiguo y el nuevo, dibuja a sus personajes de tal modo que una nota dominante, divergente de las demás, lleva a la melodía de su carácter. Bien, decir, saltarse a Cervantes en el curso de la psicología de la vía recta, rectilínea, es nescencia o es cinismo, es que no cabe más. O sea, si lo ignora mal y si lo calla, cinismo. Pero hay muchas, de estas, vamos, no sé, tengo... Bueno, cómo destroza Dostoyevsky para destrozar a Rusia. Y aquí se sirve de Hernán Cortés. Desarraigados de una gran tradición, los hombres de Dostoyevsky son auténticos rusos, hombres de transición que llevan dentro el caos del origen y van cargados con inhibiciones e incertidumbres. Todo por el mismo sentimiento atávico de una nación, el de no saber quiénes son. Rusos no saben quiénes son. Todos son hombres de transición, hombres de comienzo. Todos son un Cortés, a sus espaldas las naves quemadas delante lo desconocido.
Bueno, pero no en sentido aventurero o positivo, sino en sentido bárbaro. Bueno, no sé, las hay todas las que... Hay muchas. Es cierto que, bueno, yo lo recuerdo, leí varias páginas de Mein Kampf de Hitler, donde dice cosas muy parecidas sobre los rusos. Sí. Esto se conoce que lo ha debido tomar de ahí, ¿eh? Pues probablemente, y bueno, muy probablemente, toda esta cuestión supranacionalismo del espíritu, etc., todo esto también viene de Goethe, la Welt Literatur, la literatura mundial, pero esa unión, ese hermanamiento entre literaturas, que es idea de Goethe, en Zweig, está muy marcada políticamente, muy marcada alemanamente, digamos, pero muy marcada. Yo no... Vamos, y aquí esto se encuentra leyendo, quiero decir que no solo hace falta leer sin anteojeras. Es muy evidente, no se esconde. Las aversiones van creciendo, son notables. El desprecio por Cervantes, en este sentido, el ninguneo de Cervantes es escandaloso. Ahora, Zweig, esto lo comentábamos antes de entrar, Zweig gusta mucho. Fíjense ustedes que se están reeditando todas sus obras, todo, se vende completamente todo. Y yo creo que está muy en consonancia pues, con las ideologías y los mitos que los de hoy en día, es decir, pues el irenismo, la fraternidad, todas estas cuestiones. Encuentran los lectores en Zweig pues, a un tipo que celebra estas cuestiones, las celebra aparentemente, pero si te fijas un poco, pues no, pero bueno, será que no lo ven o no lo quieren ver. La relación con Richard Strauss. Con Strauss hay lo de la... No, yo el libreto ese no lo he leído, no lo conozco, pero sí que hay un pasaje en Strauss que es muy bueno. A propósito, pasa que ahora no recuerdo dónde lo tengo. En lo de mantenerse aislado de la política para perseverar en la música. Es decir, no contaminarme no dejarme contaminar de lo político, obviando todo lo que sea, para poder llevar a cabo mi obra. Para poder llevar a cabo. Esto que pasa que no sé la cita, no lo puedo decir, y aparte no sé si lo tengo recogido aquí o es de alguna lectura, pero esto es algo que Zweig va a ponderar muy positivamente en Erasmo, fundamentalmente. Es decir, el mantenerse en ese nivel de la cultura. Piensen que de Erasmo dirá, repetidas veces lo dice Zweig, que los amigos intelectuales, es siempre esa clase alta intelectual, deberíamos poder seguir siendo amigos después de la guerra. O sea, pasará la guerra, que es una grosería, y nosotros, que somos los refinados, deberíamos poder seguir siendo amigos. Tal es el grado de irenismo. Por eso sorprende tanto, luego, su belicismo en el comparatismo. Sorprende este individuo. En Erasmo valorará también que no participe, que no se enfrente, hasta muy tarde. De Montaigne valorará también, y eso que Montaigne fue alcalde, pero significará también que no se meta, que se guarde. Esta idea del hombre espiritual que hace su obra con indiferencia de los demás, con la idea de que esa obra en el futuro sea el referente, el faro que ilumine la acción política de los demás, porque toda época espera entusiasmarse de un líder, de un Führer, dice Zweig, literalmente, de un líder que la guíe. Los líderes que han de guiar esa futura Europa son los alemanes, y el hombre que habrá trabajado en una obra para la posteridad, para la Alemania del futuro, no para esta, porque esta Alemania no puede ser, es él. Y en algún caso en concreto, no tengo aquí el pasaje, lo dice literalmente. Bueno, déjenme solo un segundo, que por suerte... No lo tengo aquí, pues no. No,
no lo tengo localizado. Habla de sí mismo también, como otros vendrán también que entenderán lo que yo he hecho aquí. También él se incluye en esta lista de referencias junto a Calvino, a Erasmo, a Montaigne, etcétera, etcétera. Otros vendrán y verán lo que yo he hecho. Pues nada, muy agradecido de verles de nuevo y hasta la próxima.